Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, compañeras, compañeros. Acompañan este 27 de abril del 2020, una vez más en estas jornadas de reflexión para la acción llevada a cabo por la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Este esfuerzo en medio de toda esta situación que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en el mundo entero. El día de hoy nos toca tomar un tema bastante interesante por lo que conlleva, por lo que significó y sigue hasta nuestros días teniendo vigencia, principalmente en la educación pública y gratuita de nuestro país. Nos referimos al movimiento estudiantil en la UNAM, el movimiento de 1999-2000, el cual derivó en la huelga más larga de la historia reciente de nuestra máxima casa de estudios. Para dar y platicar acerca de este tema, tengo el gusto de saludar al activista y miembro del Consejo General de Huelga por la Facultad de Ciencias Políticas, el compañero Jorge Alberto Martínez Valero. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Aquí estamos para contribuir con nuestro punto de vista. Perfecto, Jorge. Bueno, pues entramos directamente en materia. Para muchos que nos tocó vivir como estudiantes de nivel superior este proceso que se llevó a cabo en el año 99-2000, fue un proceso bastante interesante, el cual se derivó prácticamente en una huelga. Pero antes del estallamiento de la huelga, Jorge, hubieron muchísimos factores que derivaron para que el movimiento tomara esa decisión en ese momento, una decisión bastante fuerte para lo que representaba la vida académica, la investigación directamente en la UNAM. ¿Nos podrías platicar precisamente, Jorge, tú que estuviste, tú que fuiste miembro activo de este movimiento, lo que antecedió prácticamente al estallamiento de la huelga en la UNAM? Con mucho gusto. Antes que otra cosa, le enviamos un fraterno saludo a la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, que hacen una labor muy importante para estas jornadas de reflexión para la acción. Tienen ya aquí programada una serie de actividades y esta, por lo que entiendo, es la primera temática. Es una de otras organizaciones que en la Ciudad de México se mueven para la defensa del territorio y los recursos naturales. Es muy loable la lucha y los saludamos con mucho respeto y solidaridad también para su lucha. El tema es, efectivamente, como tú lo planteas, amplio. En cuanto a antecedentes del estallido del 20 de abril del año 99, pues yo me circunscribiría básicamente a la herencia de la lucha del Consejo Estudiantil Universitario. Hoy que está tan en boga nuevamente, por ahí se repite la creación de cuadros en ese Consejo Estudiantil Universitario, en ese CEU, en interpretación de personajes como Martí Batres, en donde hacen una alabanza de aquellos dirigentes del CEU, y hoy los colocan precisamente al centro del gobierno como cuadros que están gestionando hoy en día la crisis, básicamente en salud y otras tantas materias relacionadas con la vida social en México. Pero la herencia de esta lucha de seguridad fue el estallido de una huelga prácticamente por las mismas razones por las que ellas estallaron en el 86-87, que fue la defensa del carácter gratuito de la universidad más importante del país y gran parte de América Latina. El fracaso del Congreso del 92 en la UNAM pues condicionó que la generación que habían el gobierno y el poder central habían denostado como
una lucha de la magnitud de la huelga del 99-2000 por pues una agenda que habíamos configurado que escribía sí a la defensa del carácter gratuito de la universidad, pero ya tenía agregados otros tantos elementos de los cuales me gustaría plantear un poquito más adelante. Mi antecedente inmediato de la huelga del 99, desde mi punto de vista, está condicionado por el fracaso de la defensa del plan histórico de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades, que se ve modificado en una reforma, en una contrarreforma, en el año de 1995. En ese año se lleva a cabo, se aniquila el cometido histórico del CCH. Hay que recordar que el Colegio de Ciencias y Humanidades había nacido como una conquista de la lucha de los estudiantes en 1968 con la parte de la educación popular. Ahí se preparaban básicamente los estudiantes que iban a perfilarse hacia el área de las ciencias sociales, humanidades y las artes, en cuanto a se refiere al nivel de jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México. El producto histórico del CCH fue aniquilado en la contrarreforma de 1995, que limitó de los 4 turnos que existían en el Colegio de Ciencias y Humanidades a 2 únicamente. El plan de estudios históricos fue aniquilado, se introdujeron elementos más de tipo técnico y otros perfiles, y desde luego la plantilla de profesores también fue rasurada, empezando por los cuadros más críticos, ¿no?, de los profesores del propio Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces, hay un motivo importante porque la defensa de este plan histórico del CCH pues fracasa. Casi al mes del paro en los CCH, este paro se tiene que levantar porque la represión ya había hecho estragos en la resistencia estudiantil. Posterior al paro del CCH y la derrota, desde luego que eso significa, tenemos la modificación a lo que se conoce como reglamento de permanencia en la universidad. Este reglamento es el que precisamente permitía a los estudiantes una estadía en la universidad sin límites de tiempo, y desde luego es el reglamento que permitía a los estudiantes la continuidad de estudios superiores del ciclo de bachillerato hacia las carreras. Permitía la elección de la carrera y la escuela y facultad hacia los jóvenes, hacia los jóvenes que habían cursado el ciclo de bachillerato dentro de la UNAM, es decir, lo que se conocía como el llamado pase automático. Esto se modifica el pase automático, así es. Esto significa introducir una serie de limitantes en estas condiciones de existencia que ya acabamos de relatar, que básicamente señalaban que los jóvenes tenían un límite para concluir el ciclo de bachillerato y aún concluir la propia carrera en el nivel superior. Parecía como que el límite de tiempo era suficiente. Sin embargo, en el ciclo de bachillerato se definía que los jóvenes, para tener derecho a elegir una carrera de su elección, no solo tenían que concluir el ciclo de bachillerato en los 3 años, sino que tenían que obtener un promedio de 9 para poder hacerse acreedores a la elección del pase automático. En el caso de que los jóvenes concluyeran el ciclo de bachillerato más allá de los 3 años, hasta los 4 años, entonces el promedio ya no les iba a ayudar tanto. Ya la carrera, la propia dependencia donde ellos iban a estudiar, se les iba a asignar. Es decir, se aniquilaba el derecho a la elección de carrera y consecuentemente pues una de las garantías incluso constitucionales, que es pues, la del derecho al trabajo y a la dedicación de la actividad que a ti te parezca pues, más ventajosa o con la cual te identifiques más. Se daba el caso de estudiantes que querían estudiar medicina y eran mandados a otras carreras. Entonces el objetivo nosotros desde el primer momento señalamos que era contribuir a la deserción de los estudiantes. La universidad sigue siendo masiva gracias a esta huelga, y nosotros señalábamos que no tenía otro sentido el condicionar a los estudiantes, sino era empujarlos hacia el terreno de la deserción. En este momento ya se veía muy claro que
retirando el presupuesto a la universidad, ¿no? Esto se dio ya después, en el 99, con la reforma al reglamento de pagos. En el 97 sufrimos una derrota también por el hecho de que no pudimos detener la reforma del reglamento de inscripciones y de permanencia. Entonces había dos antecedentes importantes que le decían a la burocracia de la universidad que las condiciones estaban idóneas para que ellos introdujeran la iniciativa de la reforma del reglamento de pago. Ya se sabía desde periodos de la huelga del CEU del 87 que la modificación de este reglamento de pagos era el verdadero detonante, lo que generaba una situación de inconformidad manifiesta en los estudiantes de esta casa de estudios, ¿no? Entonces, esta reforma la anuncia, esta modificación la anuncia el entonces rector Barnés de Castro desde diciembre del año 1998. En ese momento se da una caída importante en los precios del petróleo y el problema, el país entra en problemas de fondos económicos, ¿no? El rector de la universidad en ese momento señala, nosotros lo leímos con un anuncio de que algo ya venía, que no iba a haber modificaciones en la universidad. Para ese entonces, la lectura entre líneas nos dejó ver que precisamente lo que ya venía era la gran provocación para el estallido de la huelga, ¿no? Sin embargo, entre febrero del año 99 ya es cuando se hace pública la iniciativa del rector Barnés de Castro, y lo que se tiene ya únicamente como pendiente es saber en qué momento se va a llevar a cabo la modificación a nivel del Consejo Universitario. Esto se lleva a cabo el día 10 de marzo de ese año 99 en el Consejo Universitario, y para que se pueda llevar a cabo esto, la sesión del Consejo Universitario sale de la universidad, del recinto de la universidad, se lo llevan a sesionar al Instituto Nacional de Cardiología, y ahí sesiona el Consejo, corrijo, no es el 10 de marzo, es el 15 de marzo, donde se lleva a cabo el 15 de marzo. el Consejo Universitario. Así es. 15 de marzo, efectivamente, y ya en ese momento ya hay un reto a la llamada generación X, porque ya está modificado el reglamento de pago, están los antecedentes de la modificación del programa educativo histórico del CCH, más la modificación del reglamento de permanencia de la universidad. Las condiciones están dadas, y en ese momento, desde nuestro punto de vista, la lectura del Estado, del poder y de la rectoría es que la generación X, quienes demuestran como X, no tiene las capacidades organizativas para generar una respuesta, pues de la envergadura que finalmente vimos que se articuló a partir del 20 de abril hacia la entrada de la Policía Militar, y yo diría que el periodo se extiende más allá del 6 de febrero del año 2000 hacia el 7 de junio, precisamente de ese mismo año, que es la fecha en la que los últimos presos políticos del CGH abandonamos el episodio norte de la Ciudad de México. Luego, entonces, en esta parte inicial, como los prolegómenos de la huelga, hay una lectura del poder que está señalando que es posible ganarle la batalla a la Federación X, impulsando la reforma a partir del reglamento de inscripciones, pero la fruta madura del gobierno federal, en vez de conseguir, es ganar la batalla sobre esta generación en términos de la gratuidad educativa. Es decir, si era cierto o no que la Constitución garantizaba que la educación de tipo superior en México tuviera ese carácter, aún siendo pública, de gratuita, o si teníamos que pagar para nuestra propia educación. Antes de eso ya habían intentado introducir lo que se conoce como el examen general de egreso de calidad educativa. Es un examen que a lo sumo también lleva a cabo el Sistema Nacional de Evaluación, el llamado CENEVAL. De por sí, a esas alturas ya... Lo que era el famoso EGEL, ¿no? Que a pesar de que habías egresado, tenías que renovar precisamente tu cédula cada 3 años, sometiéndote a un nuevo examen para ver si eras apto o no, y si no eras apto, regresaban a un título me acuerdo, de estudiante, ¿cómo se llamaba? Era técnico superior
superior universitario, ¿no? Algo así. Sí, por ahí va la ruta, porque hay que recordar que ya existía de manera pues desvinculada de propia la renuncia de la UNAM a evaluar a sus propios aspirantes desde el ciclo de bachillerato, es decir, no existía la evaluación del general para los chavos de secundaria para ingresar al ciclo de bachillerato de la UNAM. Y poner el ejemplo era cerrar la pinza para que una instancia ajena a la universidad evaluara a los aspirantes y evaluara también a los egresados. Esta parte es muy importante porque ese examen general de calidad para egreso de la licenciatura se aplica en universidades privadas como la Universidad de Anáhuac u otros institutos que prácticamente secuestran a sus propios estudiantes y tardan demasiado en titularlos porque sale muy cara la titulación para estos estudiantes, y estoy hablando hoy en la actualidad, ¿no? Estos serían, a mi manera de ver, como los antecedentes. Únicamente cierro la idea señalando que la gran tesis del gobierno es que la Federación X estaba a punto para ser derrotada, ganar el asunto de la discusión del carácter gratuito de la educación pública superior en México, como un antecedente para llevar esta iniciativa de contrarreforma para todo el resto de la educación en México. Y desde luego también existía en la intentona por parte del gobierno central de generar tensión en la universidad para generar un escenario de intervención a su candidato a la presidencia de la República, que en ese entonces era Francisco Labastida. Por eso es que al inicio de la huelga señalan como responsable de la huelga a Cárdenas, y las huestes seguristas y terroristas que en ese momento se lanzan a intentar conjurar el estallido de la huelga porque ven mayor importancia en el proceso electoral a la presidencia de la República que la propia defensa del carácter público y gratuito de la educación de la universidad, ¿no? Claro. Todo esto, y lo acabas de tocar adecuadamente, Jorge, todo esto se da en el marco de un año preelectoral, ¿no? Nosotros, yo era en ese entonces estudiante del Politécnico Nacional, pero sabíamos que había un intento prácticamente de no nada más el gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo en aquel entonces, sino de agentes extranjeros como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para el Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el cual ellos exigían prácticamente que la educación pública en México terminara, que la educación pública en México o que la educación superior prácticamente tenía que responder a las necesidades del mercado que se estaba dando en este momento. Esta percepción era correcta, Jorge. Esos organismos tenían de alguna manera injerencia para que el gobierno apresurara prácticamente y empezara con la privatización de la educación en México, empezando con la educación superior. Claro, desde luego que sí. Las invitaciones de las instancias de financiamiento internacional son parte de lo que caracterizan las políticas públicas en el periodo que identificamos como neoliberalismo. La lógica, pues es muy simple, me la he explicado desde un abordaje más sencillo, más al alcance de nuestra comprensión, como si en un barrio, en una calle, el vecino pudiente le prestara dinero al vecino pobre, y para asegurar que el pago de su préstamo se va a hacer efectivo, pues el vecino pudiente interviene en la vida al que le presta para modificar su propio gasto familiar, señalándole que tiene que gastar menos en comida o en educación, para asegurarse no solo el regreso del dinero que ya prestó, sino también modificar el pensamiento de ese padre, de ese jefe de familia, para que funcione en razón de los intereses de la persona pudiente. En la parte de la educación, los ideólogos de estas instancias internacionales, financieras internacionales, ya habían señalado que todo lo que tiene que ver con la formación de cuadros y de profesionales en las universidades tenía
tenía que pasar por una revisión de estas instancias, porque el generar sociólogos, el generar politólogos o el generar profesionales con un nivel de conciencia crítica, decían ellos, son un eventual peligro para los mercados laborales en el futuro. Entonces tenemos que modificar no solo el perfil de generación de estos cuadros, sino que también tenemos que ir modificando el propio reclutamiento, de qué estratos de la sociedad son a los que vamos a aceptar en estas universidades, para condicionar que a su egreso nos sean favorables a nosotros, ¿no? Hay que ver, pues, hoy quién tiene los mandos de las instancias de la administración pública del país, y a qué mentalidades llegan desde la administración de un humilde centro de trabajo, como es un centro de salud pequeño, o como puede ser una instancia como el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Hay que ver cuál es la mentalidad de estos padres producidos ya al calor de la flexibilidad del pensamiento que el neoliberalismo trae. Es acertadísimo. Nosotros lo vimos así desde el primer momento. Había intervención, había mano negra de los centros financieros internacionales que ya habían condicionado al gobierno mexicano, pues como parte de las llamadas de los acuerdos que firman para la obtención de préstamos, ¿no? Las llamadas cartas de intención, ¿no? Exactamente. Todo esto engloba y da como resultado precisamente este movimiento en defensa de la educación pública y gratuita, laica y de calidad. Me acuerdo mucho de esto en México. 15 de marzo, como bien lo mencionaste, 15 de marzo de 1999, el Consejo Universitario sesiona y aprueba el nuevo Reglamento General de Pagos. A raíz de esto empieza la organización estudiantil un poquito más intensa en el trabajo que se hacía en los salones, directamente con el sector académico, con el sector trabajador también de la UNAM. Se vienen realizando diferentes asambleas hasta que llegan a una en donde prácticamente hacen una consulta, la primera consulta que se hace en la UNAM con respecto a este tema, en donde le planteaban varias preguntas a la comunidad estudiantil. ¿Cómo fue la preparación de esta consulta y en qué derivó, Jorge? Mira, el Consejo General de Huelga realizó a lo largo de la huelga 2 consultas importantes. Efectivamente, hay una primera consulta que se da previo a la caída de Barnet de Castro. Y esta consulta es una respuesta del movimiento estudiantil junto con la marcha del periférico al asunto de la represión. El Consejo General de Huelga desarrolló muchas actividades, ya propiamente en el estallido de la huelga, pero previo al estallido de la huelga ya había posturas previamente bien definidas, polos organizativos muy importantes. Y yo recuerdo que antes del estallido de la huelga se generó un polo de organización muy importante que fue denominado como BUI, Bloque Universitario de Izquierda. En este BUI concluimos muchas organizaciones y colectivos de diferentes escuelas preparatorias, CCH, y a nivel de facultades. Con este bloque universitario de izquierda enfrentamos la posición que en su momento tenía las partes que habían quedado del Consejo Estudiantil Universitario, que era la red de estudiantes universitarios que encabezaban por ahí algunos personajes de ingeniería, de facultades de ciencias y de otros lados, y otras posturas que no terminaban de definir muy clara cuál iba a ser su papel dentro de la lucha. Tiene muchas facetas la vida propiamente de la huelga, ¿no? La huelga estalla y en los primeros momentos de la huelga viene este terrible accidente o esta terrible situación que se presenta 2 o 3 días después del estallido de la huelga, que es la muerte de Marta Alejandra, una joven del CCH Oriente, que en una de las movilizaciones que se está dando, pues es atropellada por un chofer de microbús y
la huelga. Yo recuerdo con mucha claridad que la madre de Marta Alejandra ocupa el lugar que la joven deja después de su deceso y se incorpora a la lucha en el comité de huelga del CCH Oriente. El avance propiamente de la lucha genera una correlación inicial importante en relación a que el semestrado Barnet de Facto pone inmediatamente sus piezas entre maestros, entre algunos padres de familia que se disfrazan de blanco, las llamadas mujeres de blanco, y parte del movimiento de la huelga mismo que sale dentro de la huelga mismo, que yo siempre lo caractericé como un movimiento, una postura anti-CGH, que es el que encabezan los llamados moderados, ¿no? A una semana del estallido de la huelga, estos moderados ya hablaban de un desgaste de la huelga misma y señalaban que había que entregar porque el movimiento ya estaba desgastado. Esto remedaba un poco la postura del feudo histórico con sus tres reyes magos, que eran Dimas, Orlorica, Santos, que llevan a cabo prácticamente una entrega de la huelga del en el 86, en negociación secreta en ese entonces con José Narro, ¿no? Algo similar pretendían acá, porque se empezaron a mover los cuadros de ese entonces del terrorismo, ¿no? Y a la semana, 15 días, un mes, hablaban ya de un desgaste importante. Entonces intentaron con muchos mecanismos golpear la huelga del Consejo General de Huelga, y a diario teníamos, pues, por un lado de CEU o por el lado de las preparatorias, confrontaciones con grupos de porros, incluso con Policía Federal, con diferentes organizaciones por parte del Estado, que estaban intentando siempre malversar el desarrollo de la huelga. Hay un momento desde mi punto de vista que el Consejo consolida la postura de la huelga al salir con las brigadas hacia el interior de la República y hacia diferentes partes de la Ciudad de México. Yo creo que hay que destacar las llamadas marchas zonales. Las marchas zonales es el acercamiento que tienen los brigadistas del Consejo General de Huelga con zonas muy populares de la periferia y de la Ciudad de México. Hay una marcha zonal que se hace en Ecatepec, hay otra marcha zonal que se hace en Santo Domingo, que termina con un mitin en el Mercado de la Bola, hay otra marcha zonal que se hace en la parte de San Pedro Mártir, y todo esto nos acerca muy fuertemente al sector popular, como también hay un encuentro estudiantil al interior de la propia universidad, y unas delegaciones de estudiantes, especialmente de las escuelas normales, y me parece que hay una cristalización de este esfuerzo independiente de los estudiantes en huelga con el llamado precongreso universitario. En el precongreso ya hay de los grupos más avanzados que componen el Consejo General de Huelga, el intento por redefinir a la universidad que la sociedad necesita. Se hacen diferentes mesas de trabajo y desde mi punto de vista se da una discusión muy interesante que tiene que ver con la composición de un congreso propiamente en la universidad, un congreso que en este momento se plantea como un congreso de tipo constituyente que refunde la universidad, ¿no? Entre todas las movilizaciones que el Consejo impulsa, sin duda la del 1 de mayo es importantísima porque sella la alianza con la clase trabajadora por parte del movimiento estudiantil. Organizaciones sindicales como el Sindicato Mexicano del Electricistas juegan un papel muy importante, y desde luego la parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre está cercana al movimiento estudiantil en huelga en la UNAM. Y tenemos un momento muy importante que es el combate contra la defenestración del movimiento que hacen los medios de comunicación, y esto genera una visita a las televisoras, tanto TV Azteca como Televisa, y es en esta visita a las televisoras cuando se suelta una represión fuerte por parte del gobierno capitalino, y ahí gana su mote Rosario Robles como la granadera Rosario Robles, reprimen fuertemente a los estudiantes frente a la televisora de la Jusco, dan una golpiza tremenda a los estudiantes, y la respuesta precisamente de los estudiantes es realizar por un lado la consulta al pueblo de México en relación al programa del Consejo
General de Huelga en relación a ratificar la lucha del Consejo General de Huelga, pero también se da la movilización del periférico, porque nosotros demostramos que el periférico no es propiedad privada de nadie y que nosotros tenemos tanto derecho como cualquier ciudadano a manifestarse en las vías principales de este país y particularmente en la Ciudad de México. Estos tres elementos, tanto la represión frente a la televisora de la Jusco, la consulta y la marcha periférico desde mi punto de vista, cristalizan con la caída de Barnet de Castro de la rectoría de la UNAM y la llegada, curiosamente, de la Secretaría de Salud, de todo el grupo que en este momento está dentro de la Secretaría de Salud, que encabeza Juan Ramón de la Fuente y el José Narro, que era su secretario de Salud, se los traen de afuera y los imponen en la rectoría, siendo en ese momento la mamá del propio Juan Ramón de la Fuente parte de los 15 iluminados de la Junta de Gobierno de la universidad, ¿no? Está muy clara la intervención del Estado con la designación de la Secretaría de Salud que se los traen a la rectoría. Sí. En ese momento, me acuerdo perfectamente bien, Jorge, el diálogo estaba muy trabado, ¿no? Había una discusión muy fuerte en el primer punto del pliego petitorio, porque ustedes pedían la abrogación del Reglamento General de Pagos. En esas mesas de diálogo que se llevaban a cabo en el Palacio de Minería, el primer punto era la abrogación. Ellos planteaban que era derogación del Reglamento General de Pagos. Ese fue el punto medular en donde no se destrababa la discusión. ¿Nos podrías platicar más acerca de estas mesas de trabajo que se llevaban ahí en el Palacio de Minería? Mira, en esta parte conviene señalar que el semestrado Barnet de Castro nunca quiso dialogar con el Consejo General de Huelga. Su postura fue la de generar en determinado momento una comisión de contacto con nosotros, pero bien a bien él nunca se atrevió a interponer una comisión con capacidad resolutiva para entrar en contacto y negociar con el Consejo General de Huelga el levantamiento de la huelga misma, ¿no? En este momento, las posturas que en este momento identificábamos como moderadas y posteriormente una postura que se planteó el diálogo a toda costa, y empujaban al resto del Consejo General de Huelga por el camino aparente del diálogo para generarnos un arreglo. El Consejo siempre fue muy claro en el sentido de que de los 5 puntos con los cuales estallamos no eran 6 puntos. Nosotros estallamos con 5 puntos, la huelga. Y el 6º punto, que es la desvinculación de la UNAM con el CENEVAL, se ganó durante una de las asambleas, la más larga en la que sesionó en el Che Guevara. Y la razón por las cuales nosotros básicamente manejamos 2 puntos que estaban bien definidos, que era el de la derogación de las reformas de 1997 en relación al reglamento de permanencia de inscripciones, y por otro lado la desaparición del Reglamento General de Pagos. O sea, la postura del CGH fue la desaparición del Reglamento General de Pagos. La discusión entre derogación o el otro término que mencionabas fue más bien una discusión que caracterizó al CEU en los 77. Para el CGH la postura fue siempre la de desaparición del Reglamento General de Pagos, en tanto que conceptuábamos al Reglamento General de Pagos como una entidad que era ilegal, en el sentido de que para nosotros el artículo 3º constitucional era y es muy claro. La educación pública tiene que ser gratuita, y si esta educación pública es de tipo superior, no importa, tiene que ser gratuita porque así lo establece la Constitución. Es decir, para nosotros eso quedaba muy claro. El otro aspecto con el que estallamos y quedaba también poco definido, pero que se fue definiendo en el desarrollo de la huelga, era el del Congreso. Solo inicialmente teníamos un espacio de resolución que atinara a refundar la universidad y la vinculara más con las necesidades sociales. Los otros 2 aspectos eran más bien cuestiones de garantías. Pedíamos que no hubiera represión y pedíamos la recuperación del semestre, pero también pedíamos expresamente la desaparición del cuerpo de auxilio UNAM.
en la parte que hace a los contratos de confianza que maneja la rectoría para los cuerpos represivos que históricamente se enfrentaron contra el movimiento estudiantil. Posteriormente, en algún momento del desarrollo de la huelga, se presentó la necesidad de agregar el punto de la vinculación de la UNAM con el Ceneval, ¿no? Me parece que estos aspectos eran muy claros en nuestro planteamiento, y cuando llega Juan Ramón de la Fuente a la rectoría de la universidad, manda una comisión de contacto, y entonces aparentemente se abren las posibilidades de establecer una mesa de diálogo de carácter resolutivo, y desde mi punto de vista el fruto más importante de estas mesas de trabajo pues es sin duda los acuerdos del 10 de diciembre del 99, en donde con toda claridad el que es hermano Barragán, que en ese entonces era el abogado de la universidad, pues establece con toda claridad que se firman para la resolución de la huelga es el camino del diálogo, y se logra establecer que las tratadas en esos diálogos de tipo resolutivo, de corte resolutivo, tendrán que ser los 6 puntos de pliego que el Consejo General de Huelgas, y hasta que se resuelva estos 6 puntos se dará el levantamiento de la huelga. Ahí mismo se acaba el camino que Juan Ramón de la Fuente construyendo de diálogos en paralelo con organizaciones que no existían, y se plantea que el único interlocutor válido para el levantamiento de la huelga es la delegación del Consejo General de Huelga. Esto se firma, no se olvide, el 10 de diciembre del año 1999, y sin embargo para el 11 de diciembre tenemos la manifestación frente a la embajada norteamericana, sobreviene la represión y vienen los presos políticos del Consejo General de Huelga, y el conflicto se traslada de la UNAM hacia el reclusorio norte, ¿no? Se abre una etapa más de movimiento, y aquí es donde florecen posturas de tipo dialoguista que están señalando que hay que mantener el diálogo a toda costa, aún con la presencia de presos políticos, ¿no? Otras posturas, como las que nosotros tuvimos en ese momento, señalábamos que no podíamos abandonar a nuestros compañeros presos, y que teníamos que exigirle al Estado y exigirle al rector el cumplimiento de los acuerdos del 10 de diciembre. Sí. Para ahí más o menos va esta parte. Claro, exactamente. De ahí ya se vislumbraba precisamente que el movimiento estaba siendo reprimido en sus formas, en su lucha por la organización, por la defensa de la educación pública en México. Se vislumbraba ya prácticamente algunas, el gobierno decía que si desmembraba a la cabeza mencionaban diferentes nombres que en ese momento a lo mejor medios de comunicación los hacían visibles, como un Alejandro Echeverría, un Mario Benítez, así precisamente, el caso de Guadalupe Carrasco, Licea, o sea, varios nombres se venían dejando, pero al interior del Consejo General de Huelga eran todos prácticamente. ¿Cómo cómo se va acercando prácticamente la organización del Consejo General de Huelga hacia prácticamente el final ya de esta huelga? Se había sufrido, era una huelga ya muy un poco larga, se había sufrido desgaste por parte de los miembros. ¿Cómo fue esta etapa ya hacia un poco la entrada del año 2000 prácticamente en la UNAM? Mira, yo creo que la represión está presente desde antes del estallido de la huelga misma, ¿no? En el año 95 los estudiantes habían tenido que levantar los paros en los CCH porque los consignados al tribunal universitario eran bastantes, compañeros. En el 97, lo mismo, una manifestación afuera de la Coordinación de Humanidades, que fue donde sesionó el Consejo Universitario para modificar el reglamento de inscripciones, devino también en expulsiones, ¿no? Pero durante este periodo también se da el asesinato en Guerrero, en el Charco Guerrero, de un activista de la Facultad de Ciencias Políticas, que es Ricardo Zavala. A Ricardo Zavala lo asesinan en una escuela y lo vinculan con un
Entonces, ponen en fuga a la organización estudiantil de la universidad, prácticamente está ilegalizada, y para el estallido de la huelga tienen diversos mecanismos para desanciar o desvirtuar el movimiento de huelga. Yo creo que hay que hacer una pausa para darle su dimensión al tamaño de la desinformación, del contenido desinformativo que se opera en contra del Consejo General de Huelga. Un seguimiento, por ejemplo, de los medios impresos coloca, por ejemplo, este famoso gradiente desinformativo, en donde, por ejemplo, muy recurrido por el periódico La Prensa, ¿no? Consignan una noticia de una muerte violenta y arriba mencionan al CGH, ¿no? Sin que tenga una vinculación la imagen con el nombre del CGH, ya hay una conectividad, ¿no? Algo que va generando un rechazo en el pueblo de México con los jóvenes, ¿no? Otra de las cosas que estuvieron presentes desde siempre fue esta idea de que al Consejo General de Huelga se le había satisfecho el pliego de demanda. Incluso el encuentro o desencuentro más bien con los eventos de la universidad y el funcionamiento de personalidades como Adolfo Sánchez Vázquez u otros tantos que representan esta postura es la de ya ganaron, pero ustedes deben de reconocer sus propios derechos, ¿no? O sea, son contenidos desinformativos que sí juegan su papel en determinado momento, y esta idea de la elección o la definición de ciertos personajes como para poder presentarlos como líderes, más que la idea de generar un interlocutor, era como la idea de generar rechazo del propio movimiento estudiantil, ¿no? Porque, pues, invariablemente a todos estos compañeros, detrás de su nombre propio, de su patronímico, pues sí la apodo, ¿no? El sobrenombre para identificarlo, ¿no? Benito es el gato, ¿no? Alberto el diablo, ¿no? Alejandro el Mosh, ¿no? E incluso a mí me pusieron un apodo que yo ni conocía, ¿no? Pero me lo pusieron y nunca pegó, ¿no? De la comunidad, ¿no? Pero esta idea era más bien de desacreditar. Fue muy diferente el mecanismo que ellos utilizaron, por ejemplo, en el 87, en donde sí se logra un pacto con la corriente que después se declara cardenista, y hace del Consejo Estudiantil Universitario una lógica clientelar, ¿no? Amarra al carro del cardenismo, al Consejo Estudiantil Universitario, y lo presenta como que en la universidad todos los estudiantes son ceuistas, y consecuentemente todos los estudiantes son cardenistas, cuando hasta en el CEU pues hubo diferentes posturas y diferentes corrientes, hubo brigadistas, hubo estudiantes de diferente índole, ¿no? Pero no una identificación monolítica como el CEU histórico la presenta en su momento. Ellos sí se reunieron en secreto, como no, con José Narro, y ahí salieron las becas a Stanford y el catapulto para estos personajes, ¿no? Digo, uno escucha hablar, por ejemplo, a la jefa de gobierno, siendo parte de esos jóvenes estudiantes del CEU, y uno dice, bueno, pues ¿dónde está el doctorado? ¿Por dónde se encuentra el doctorado de este cuadro, no? ¿Dónde se encuentra el doctorado del que hoy dirige el problema de la pandemia en la Ciudad de México? Por ningún lado, la aritmética que presenta ni siquiera corresponde a la aritmética más básica, ¿no? Y por ahí te vas, ¿no? Por todos estos cuadros que al presentarlos ya en la práctica real, pues fracasan, ¿no? Fracasan. Y es que nosotros conocimos a algunos de ellos, a los cuadros intermedios que después fueron diputados del PRD o después de Morena, pues no daba un peso por ellos, porque los conscientes en la Facultad de Políticas, y era gente que nunca entraba a clases, eso era la realidad, ¿no? Gente muy allegada a la propia burocracia de gobierno de la universidad, ¿no? Entonces, esto resultó para la lucha del CEU del 86, pero no resultaba para el Consejo General de Huelga, porque el Consejo General de Huelga asumió formas organizativas y reprodujo lo más valioso del 68, que eran los brigadistas, pero siempre trazó la idea del Consejo Nacional de Huelga, es decir, no había un Consejo General de Huelga que tú pudieras decir, es un grupo de 120 que no rotan, que no representan a nadie, no, había principios organizativos horizontales que tenían que ver con la rotación de la representación, que tenían que ver con la existencia de una asamblea plenaria, ¿no? El gran dirigente
dirigente de la huelga era, por un lado, las organizaciones de base, que eran los comités de huelga de cada una de las escuelas, que en ese caso eran 40 escuelas de huelga, y estas 40 escuelas mandaban a la plenaria del Consejo General de Huelga 5 votos cada una. Pero esos 5 votos no eran 5 personas que no pudieran moverse. Cada escuela mandaba una cantidad importante de boletistas, y por eso en las plenarias del Consejo General de Huelga llegamos a tener plenarias de 3,000 gente, como llegamos a tener plenarias básicas de 700, 500 personas, pero ya una asamblea de 500 personas es prácticamente difícil de manejar o de manipular. La masificación de la participación determinó el nivel de vigilancia y condicionó que fuera prácticamente incorruptible esa generación de jóvenes del Consejo General de Huelga, en donde el Estado nunca pudo encontrar una cabeza visible a la cual secuestrar para meter a prisión y secuestrar la lucha del Consejo General de Huelga o jalarla en corto para intentar negociar. Al revés, intentó acciones de fuerza, intentó secuestros. Alejandro Echeverría lo secuestraron, Alejandro fue torturado, Alejandro después fue regresado y sí le habían golpeado a nuestro compañero, ¿no? Pero el Estado, si acaso allí intentó, no sé, intentar dialogar con ellos, claro que no se pudo, o sea, porque no era propiamente un solo compañero el que representaba a toda esa generación. Podemos decir que era la plenaria del Consejo General de Huelga. Por eso es que la Policía Federal Preventiva, cuando arresta a los estudiantes, pues arresta a la plenaria del Consejo General de Huelga, que significa llevarse a los niños que en ese momento encontró en el Che Guevara, ¿no? En diciembre, el Estado tenía las condiciones, desde mi punto de vista, para llevar a cabo una acción de fuerza contra el Consejo General de Huelga. Pero me parece que desde el Consejo General de Huelga había una postura particular, no sé si tenga sentido repetir quién era, pues han pasado muchos años, pero sí la identificamos nosotros, con una postura que ya había cambiado su identificación con la lucha del Consejo y estaba señalando ya que la salida pertinente era mandar todo al Congreso y levantar la huelga y arreglarlo después. Así lo hizo el CENIO en el 87. Entonces el grueso de estudiantes en huelga dijimos, no tiene sentido levantar así la huelga por el hecho de que ustedes afirman que viene la represión. Es cierto, la represión se presenta ya como algo casi inminente, pero nosotros señalábamos en ese momento, hay que apostar a acercarnos a junio, que es el cambio en la sucesión presidencial, para que el Estado se sienta comprometido y presionado, y entonces dialogue con el Consejo y cumpla con algunos de los puntos del Consejo General de Huelga. Es decir, apostábamos a derrotar al Estado mexicano mediante acercarnos al proceso de junio, mantener la huelga, trascendimos hacia enero. Esta postura no logró convencernos de que había que mandar todo al Congreso y levantar la huelga. Por el contrario, señalábamos que había que retomar la movilización, y entonces desde el gobierno de la Ciudad de México y de la propia rectoría empezaron a llamar a las asambleas y a los estudiantes que no eran huelguistas para que se sumaran a las asambleas, a las 40 asambleas, y entonces por poco a mano alzada se fueron levantando uno a uno los comités de huelga de las escuelas. Lo que ocurrió entre enero y principios de febrero fue exactamente lo contrario. El rector se preparó para hacer una consulta y dijo que consultaría a los universitarios para ganar o legitimar el levantamiento de la huelga, pero cuando hicieron las preguntas, lo que no contestaron en la consulta fue, una vez que los universitarios participaran, ¿qué seguía después a la consulta? El Consejo General de Huelga hizo una lectura política adecuada y señaló al pueblo de México que lo que seguía después de la consulta era simple y llanamente la represión. Por eso es que aquellos intelectuales encabezados por Elena Poniatowska, Monsiváis, que todavía vivía, otros tantos más, Luis Lloro, que firmaron esa iniciativa, cuando firman el asunto de que se tiene que levantar ya la huelga porque la mayoría de universitarios está de acuerdo en que se levante la huelga, en ese momento el CGH no solo responde políticamente a que viene la represión, sino que también el CGH elabora su propia consulta. Y los resultados de la consulta del CGH son diametralmente opuestos a los resultados de la consulta de la rectoría. Previo a la entrada de la policía militar, me
parece que es el día 23 de enero, Juan Ramón de la Fuente intenta entregar los resultados de la consulta en la rectoría, pero él intenta un dispositivo militar que consiste en lograr llegar a la explanada de la rectoría. Inmediatamente el sector popular se mueve, establece un cinturón de paz y Juan Ramón de la Fuente se queda a la mitad de la avenida Insurgente sin poder pisar la rectoría, la explanada de la rectoría, y entonces se demuestra que no tienen ni la fortaleza numérica ni la legitimidad para retomar la rectoría y la universidad en su conjunto, ¿no? Entonces el CGH a partir de ese momento señala que lo que ya viene llanamente es la represión. Nos abocamos en ese momento a atender las asambleas, y cada una de las asambleas que se están llevando a cabo en cada una de las escuelas, comenzando por la de Prepa 3, incluyendo también la de política, lo que están definiendo es la continuidad de la huelga porque no se han cumplido los puntos del pliego petitorio. De modo que lo que tenemos en la parte previa a la entrada de la policía militar es represión, llanamente represión. Y el CGH la anuncia con toda claridad. La represión que ustedes ya habían prácticamente leído políticamente que venía y que ya se acercaba a ese momento, empieza con la toma de Prepa 3 el día 3 de febrero y posteriormente el día 6 de febrero entra directamente al campus universitario, lo que es la extinta Policía Federal Preventiva, ¿no? Como tú bien lo mencionaste, la policía militarizada que habían creado precisamente. Esta policía se creó para dicho fin, ¿no? Para entrar directamente y romper la huelga en la UNAM. Fue un momento muy fuerte para todos, para ustedes, estaban ahí adentro del auditorio del Che Guevara. Fue un momento muy fuerte para estábamos afuera como sociedad, como parte de la comunidad estudiantil en México, ver esas imágenes, ver la represión a un movimiento que hasta ese momento había mantenido perfectamente bien su postura, había mantenido lo que tú ya nos acabas de comentar, y no había claudicado en los ideales que dieron origen a la huelga. Fue un momento muy difícil, pero bueno, a ver, dame un segundo que creo que perdimos a Carlos. Voy. Yo sigo escuchando. Sí, el que se fue, el que salió fuera, se le cortó la llave. Sí, claro. bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Perdón, retomo la idea. Sí, comentaba que había sido un movimiento muy fuerte, sí. Había sido un movimiento muy fuerte y había que tomar nuevamente un proceso reorganizativo. ¿Cómo fue este proceso, Jorge? Desde que se tomó Prepa 3, sabían que llevan por ustedes. ¿Cómo fue este proceso? Mira, hay que señalar que había reductos todavía de moderados al interior de las escuelas. Uno de estos reductos, yo creo que el más fuerte de ellos, era el que sostenía por la vía de la fuerza el CCH Naucalpan, ¿no? Este CCH Naucalpan estaba sostenido por este reducto que no entregó hasta el 6 de febrero las instalaciones. Habían amenazado con entregar las instalaciones a mediados de enero. Y después de mediados de enero, esta señal, la idea de entregar las instalaciones, se fue reproduciendo en cada uno de estos grupos. El grupo de posgrado, por ejemplo, que nunca tuvo propiamente instalaciones, junto con el grupo del CUEC, la Escuela Superior de Música, y el grupo de la ENEO también, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que curiosamente eran puros varones, siendo una escuela de mujeres, entregaron las instalaciones a lo que ocurrió en Prepa 3, ¿no? O sea, eso condicionó mucho la situación de la represión, porque le permitió al Estado medir el nivel de golpe que tenía que dar, ya habiendo sido entregadas instalaciones previamente, ¿no?
Entonces, cuando venimos con el asunto de las asambleas, y el día 1 de febrero se está dando la asamblea de Prepa 3, al mismo tiempo se están dando otras asambleas, y en las facultades políticas, y en ese momento la información que nosotros tenemos es que hay un rompimiento violento por parte del cuerpo de auxilio UNAM de la asamblea de Prepa 3, y toman junto con un grupo de porros las instalaciones. Entonces el Consejo General de Huelga acude los que logran llegar, porque se da un acordonamiento de la zona donde se encuentra la Prepa 3, y hay grupos que ya después se nos impide físicamente llegar. Políticas estaba en la asamblea, terminó la asamblea y nos venimos para allá, ya no pudimos llegar. Otros compañeros de otras escuelas ya habían reportado, habían retomado las instalaciones, y en ese momento ya hay la señal para la entrada de la Policía Federal Preventiva y la conducción de nuevos compañeros al Reclusorio Norte. Hay que recordar que allí había el antecedente de los compañeros de la Embajada Norteamericana que habían pasado también por el Reclusorio Norte, son conducidos nuevos presos a partir del 1 de febrero. El día 3 de febrero, el CGH responde con una movilización. De manera informal, la rectoría cita al Consejo General de Huelga en la antigua Escuela de Medicina que está en la Plaza de Santo Domingo, allí en el centro de la ciudad, para dialogar. El Consejo General de Huelga, según yo recuerdo, no había decidido asistir a ese diálogo. Vaya, con el resultado que había ocurrido en Prepa 3, no era definición del Consejo, sino más bien la idea de retomar la movilización, nuevamente salir a la calle y reactivar la lucha, no a partir de la movilización. Hay una parte de compañeros que deciden entrar a la antigua Escuela de Medicina y dialogan ahí, pero lo que se da es una farsa, porque hacia el final de esa entrevista es el mismo José Narro el que advierte a los compañeros que si para el día 6 de febrero no están entregadas las instalaciones, pues nos tenemos que atener a lo que venga, ¿no? Está de algún modo anunciada la entrada de la policía militar. Entonces, ya en ese momento hay pues iniciativas para dar continuidad a la lucha. Se habla de la instalación de la asamblea plenaria, se habla de la universidad en caso de que la tome la Policía Federal, pero lo cierto es que hasta esa altura no había ya propiamente una definición muy clara por parte del Consejo General de Huelga de cuál iba a seguir el camino de la lucha después de la parte traumática de la entrada de la Policía Federal. No sabíamos con toda certeza si la Policía Federal iba a entrar en esta fecha o no. Nos toma un poco como sorpresa en la madrugada cuando vemos que ya la tropa de la policía, que son militares, que llegan armados y simultáneamente se toman todas las otras instalaciones de la universidad, toman al Consejo General de Huelga y nos conducen al Reclusorio Norte. El resultado es que somos ahí más de 1,000 estudiantes, y lo que podemos decir es que la agenda del Consejo General de Huelga cambia inmediatamente de 360 grados. De los 6 puntos de pliego petitorio pasa a convertirse en una sola demanda, que es la de la libertad de los presos políticos del Consejo General de Huelga. Sí, y tenemos ya por eso una movilización tan grande que me parece que es el día 10 de febrero, cuando el Consejo General de Huelga logra articular una de las movilizaciones más grandes que se dan en la historia reciente del país, que toma el Zócalo capitalino, lo colma, y por cierto hay ahí una acción interesante por parte de las masas del CTH, porque en ese momento llega Cuauhtémoc Cárdenas y los líderes del terrorismo a intentar cabalgar esa movilización, y pues la masa los mueve indignada, ¿no? Porque pues la policía capitalina había participado no solo en la captura de los CGHeros, sino había sido un factor siempre de devastación y de ataque a la lucha del Consejo General de Huelga. Me parece que en este momento ya el Estado sabe muy bien que los 1,000 presos del Consejo General de Huelga, entre mujeres y hombres, resultamos ser pues presos secuestrados por el poder del Estado, los cuales van a ser cambiados en la medida en que la lucha baje su guardia, baje expectativas. Y bueno, hay que reconocer que una de las partes que se logra imponer es el movimiento de padres de familia, de los hijos, de los padres de los jóvenes
padres de familia, que muchos jóvenes incluso ya hacían vida fuera de las casas, ¿no? Porque tenían una desvinculación con sus padres, que tenían pues un temor natural a la mejor, a la represión, y habían peleado con los propios jóvenes, ¿no? La generación de Tigres es una generación que rompe incluso con el control de algunas familias que no les permiten participar en la huelga. Entonces, esta generación, que muchos de ellos dependían de los padres de familia, terminan por modificar su flujo de demandas, y bueno, se impone la lógica de la libertad de los presos políticos. El Estado sabe muy bien que un preso político pues es un rehén, el cual tiene secuestrado pues para modificar la agenda de la lucha social. Entonces, esto opera también en la lucha del Consejo General de Huelga, y de febrero para el 7 de junio, que es la salida de los presos, el gobierno central va poco a poco soltando, en la medida que es conveniente, grupos de presos políticos, hasta liberar a los últimos 6 presos políticos, que son 2 compañeras que salen del reclusorio norte, Guadalupe Carrasco y Leticia Contreras, y del reclusorio del Clavo Varonil, pues Alejandro Echeverría, Mario Benítez, Alberto Pacheco y su servidor, ¿no? Somos los últimos 6 presos que abandonamos las cárceles. A partir de ese momento ya la lucha del Consejo adquiere, desde mi punto de vista, una ruta diferente. Posteriormente hay una división importante del propio Consejo, hay un cambio en la ruta, y bueno, la herencia de la lucha pues deja enseñanzas importantes, pero me parece que una central es pues una generación de luchadores sociales que es de un corte mucho, muy diferente a la de los sehuistas que hoy ocupan puestos de mando en el gobierno capitalino y en el gobierno central. Aquí hay compañeros que se la han jugado en la APO, hay compañeros que se la han jugado en procesos como los del aeropuerto de Atenco para impedir el despojo territorial, y haremos otros compañeros que hoy estamos discutiendo, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Luchando por la defensa de los derechos de los trabajadores. Me parece que esta es una de las partes más importantes en la herencia de lucha del Consejo General de Huelga, pero hay que señalar, sí, que la discusión de la inminente represión que ya debíamos de dar en enero-febrero, pues no fue un factor que condicionó que nosotros malbaratáramos la lucha o decidiéramos huir para no enfrentar la represión. No, sabíamos que si la represión sobrevenía, pues teníamos que luchar, aguantarla, porque iba a ser un factor de herencia en la lucha del pueblo, de la historia de lucha del pueblo de México, ¿no? No puede ser el factor de la represión lo que se lleve en determinado momento a cambiar la ruta, ¿no? Y ahí está la represión. Hubo compañeros que en ese momento señalamos, hay que reactivar el diálogo, hay que reactivar la movilización, sobre todo la movilización, para intentar llegar a julio y que el gobierno central se vea presionado para poder sentarlos a negociar y obtener por lo menos 1 o 2 puntos de pliego de demandas del Consejo General de Huelga. No conseguimos ninguno de los 2 puntos, pero sí logramos establecer que la lucha honesta, la lucha sincera, puede sostenerse durante muchos meses sin que la represión sea un factor que condicione una situación de miedo o de aventura para bajar las banderas. Y por otro lado, señalamos muy claro pues que los acuerdos del 10 de diciembre que se los habíamos ganado al gobierno de rectoría, pues eran acuerdos fundamentales que se tenían que cumplir, y hacia el final de la lucha dejamos ver que teníamos a pie de tiro a la rectoría para derrotarle en un proceso de negociación de los puntos de pliego, y entonces tuvo que llamar a su hermano mayor, que era el Estado central, para poder reprimir a los estudiantes de la universidad, con lo cual se demostró la injerencia del Estado en los procesos de lucha como el del Consejo General de Huelga. Sin lugar a dudas, lo que nos acabas de comentar ha sido bastante ilustrativo, Jorge. Totalmente de acuerdo con lo que nos has platicado, nos has relatado esta noche. Nos quedan escasamente 2 minutos. 21 años del movimiento estudiantil y las demandas están más vigentes que nunca todavía. Se dio un gran paso, ustedes en su conjunto, los estudiantes que lucharon en su momento, lograron, me parece, un objetivo claro, que es mantener la educación pública en México y poner un alto a estas ofensivas neoliberales que
venían empujando muy fuerte para las clases más desprotegidas. En minuto y medio, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Evidentemente ralentizamos el proceso de privatización de la educación superior en México y me parece que no nos trotaron en términos de la defensa de la educación pública y gratuita. Eso me parece que es una conquista que no se nos puede negar. Evidentemente no hay la victoria de los 6 puntos, pero yo me atrevo a señalar que no hubo derrota de esa generación. Desde luego que no conseguimos la victoria, pero tampoco hubo derrota, y mucho menos el Estado puede decirse que logró la victoria sobre el Consejo General de Huelga. Hay una parte sustantiva, me parece, en la entrada de la Policía Federal preventiva, que significa la toma de la universidad por parte de un destacamento militar. Nosotros señalamos en este momento con toda claridad que el futuro inmediato para México era un futuro mucho, muy oscuro. Y señalábamos que esa conclusión de la toma de las universidades por parte de los militares retraía nuevamente la experiencia del 68, cuando decíamos que los militares decían que los militares eran cultos porque ocupaban las universidades de América Latina. Eso se volvió a realizar en 99-2000 y señalamos que se venía un destino muy, muy oscuro para el futuro del pueblo de México. Eso me parece que lo estamos viviendo y padeciendo hoy en la actualidad. La situación es muy grave, la defensa del territorio, del agua, de los espacios, la defensa de la cultura, la defensa de una serie de valores importantes. Hoy me parece que están a la vista con el asunto de la pandemia. El gobierno mexicano y el gobierno mundial, empezando por el imperialismo norteamericano y sus organismos como la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, han fracasado rotundamente en el cuidado de las personas. Me parece que hay la ruptura del pacto social. El Estado ya no garantiza la seguridad de los ciudadanos. Al menos el Estado moderno ya no. Ha llegado el momento de no aceptar el regreso a la normalidad que nos quiere imponer. Es una normalidad de muerte. Me parece que es un llamado de todos, y yo creo que la generación del Consejo General de Huelga está sana en su pensamiento, está sana en su proceder. No dejamos que nadie vendiera la lucha, y nadie representa a los estudiantes de aquella gloriosa lucha en una transacción oscura con el poder. No, seguimos siendo independientes en nuestro pensamiento, independientes en nuestro proceder. Creo que seguimos vivos, listos y a la orden de lo que el pueblo mexicano ordena para defender sus valores más importantes. Hay que rechazar el regreso a la normalidad después de esta pandemia que no ha terminado. Parece que el pueblo está todavía por servirse. Hospitales hasta el tope, un gobierno no preparado y que quiere gobernar con engaños, con palabras falsas y huecas, además con personas que no se caracterizan precisamente por ser explícitos y que no dominan la palabra, empezando por el presidente de la República. Total, y absolutamente de acuerdo contigo, Jorge. Pues la verdad te agradecemos muchísimo esta charla tan interesante que hemos tenido. Ojalá en ocasiones podamos conversar nuevamente contigo ahora en el tema en el que tú estás también desarrollado, que es el tema de salud, en el ámbito en el cual estás ahorita inmerso, que aparte te quiero decir que, bueno, pues tú y todos los compañeros más, enfermeras, enfermeros, los están rifando al 100 precisamente en esta emergencia que estamos padeciendo. Ojalá en próximas charlas, en próximas transmisiones que tengamos aquí directamente desde la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, tengamos el gusto nuevamente de saludarnos y que nos expliques ahora desde el campo. Escuché que eres egresado del Instituto Político Nacional, ¿verdad? Bueno. Sí, a ver, aquí. Bueno, se cortó. Déjame ver, creo que se le cortó en este momento. Dame un segundo. Estábamos en la despedida. Sí, déjale, marco nada más para que se la despedida y ya. Solo para despedirnos. Sí. Gracias. Ya, Carlos, aquí estamos. Bueno, pues vamos a cortar.
nada más Sí. para finalizar. Sí, sí, escuché que es egresado del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo estaba ahí en el Instituto Politécnico Nacional, la Superior de Comercio y Administración. En aquel entonces, estaba usando mi segundo año, y bueno, pues me tocó vivir de lleno todo este proceso, ¿no? Entonces, con todos los... Sí, claro, mira, ese es un orgullo, esa parte es un orgullo, porque yo también soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia. Fíjate, Justamente ahí fue donde yo empecé a hacer mi activismo. Entonces, tenemos del Poli y de la UNAM, pero orgullosamente somos hermanos, Poli y UNAM. Exactamente. La rivalidad que crearon las autoridades, en esos casos, la verdad, esa fue derribada por los estudiantes del 68, sí. Sí, esa fue derribada por los estudiantes del 68. Acabaron con ese mito. No. Los politécnicos y los universitarios se la rifaron en aquel entonces en las luchas barriales, tanto en la parte de la universidad que estaba en el centro de la ciudad, como en la parte de Tlatelolco, donde estaba la vocacional 6. Toda esa parte es muy interesante y valdría la pena irla recuperando poco a poco, pero somos hermanos de clase, de lucha, de preparación, y estamos siguiendo a nuestro pueblo, ¿cómo no? Pues él nos preparó el pueblo, pues al pueblo tenemos que devolverle con lucha y esfuerzo. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a los compañeros de la coordinación, y estamos aquí en contacto. Jorge, te mando un fuerte abrazo a la distancia, cuídate mucho y con muchísimo gusto estamos próximamente en comunicación contigo. Ha sido muy, muy grato. A la orden, Carlos. Un abrazo. A la orden, Carlos. Gracias. Gracias. Eso ha sido todo por hoy y estaremos nuevamente en próximas ocasiones. Gracias.